Aquí en tu conexión matinal estamos con nuestra queridísima abogada Paola Vidal. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Karim, gracias. Paola, gracias por haber venido. Y fíjate que hoy, mira, para que la gente lo entienda, cuando se está produciendo el tema con Paola, uno va viendo exactamente qué situaciones se están dando en el país en ese minuto, ponerlas en un terreno más de la ciudadanía, digamos, no tanto en el entorno donde está pasando, que normalmente es el político, y de ahí tratar el tema. Sin embargo, ayer con Paola estábamos coordinando respecto a poder tratar el tema de los fraudes, el tema de los robos, pero al mismo tiempo, por justamente el tema del inicio de la Teletón, sí, decidimos hablar un poquito de lo que es ley de inclusión. Entonces vamos a tener esos dos temas, vamos a dividirnos un poco en cada una de estas cosas para que lo vamos entendiendo ambas partes. Yo creo que deberíamos comenzar por el tema de la Teletón. Sí, de todas maneras, yo creo que, bueno, un precioso momento. Todos sabemos que la Teletón, ¿cierto?, nos une, tiene muchas virtudes, nos une como país, independiente de lo que esté pasando, ¿cierto? Pero lo importante es entender que las personas con discapacidad, ya sea mental o física, necesitan, ¿cierto?, un cambio en la sociedad completa y no solo un día, sino que ciudades más amigables y también una sociedad, en el fondo, que tenga conciencia de la inclusión, en el fondo, ¿cierto? Entonces, a propósito de eso, porque muchas veces la ley es la punta de lanza para ciertos cambios, que son culturales y que son los cambios reales que se asientan en la sociedad. Entonces, en el año 2018 se promulgó la ley de inclusión. Sí, la ley de inclusión. Explícanos, Paola, ¿qué es? Esta ley de inclusión buscaba varias cosas, pero la principal era darle la dignidad, ¿cierto?, humana a las personas que tienen discapacidad de cualquier naturaleza, mental o física, ¿cierto? Y en el fondo, esta es inclusión laboral, porque era muy importante igualar ciertas situaciones. Por ejemplo, las personas con discapacidad, el empleador podía pagarles un sueldo inferior al mínimo. Ya. Cosa que en el fondo era una discriminación abierta y total, ¿cierto?, a la condición de discapacidad de una persona. Las empresas, salvo pocas, eran como llanas, no digo que todas, pero eran pocas las que tenían una tendencia, una inclinación, ¿cierto?, a contratar personas con discapacidad. Y la verdad es que esta ley fue la punta de lanza, como digo, para que en el fondo tanto el Estado como las empresas tuvieran la obligación, en el fondo, de contratar, o sea, de tener dentro de su 1% de los trabajadores contratados personas con discapacidad. Así es. Entonces, en el fondo tiene varias virtudes. Pero es empresas con más de 100 trabajadores. Claro, 100 y 199, porque después era de manera parcial que se iba cumpliendo la ley, ahora ya entró en vigor. Pero el primer paso era las que tenían hasta 100 trabajadores, eran las primeras en cumplir. Y después venía una segunda etapa que cumplía las que tenían entre 100 y 199, y así en el fondo fue paulatina, como hemos visto en las leyes en el último tiempo. Entonces, para que ustedes también lo sepan en su casa, la ley de inclusión obliga a que las empresas y el Estado también tengan personas con ciertos grados de discapacidad entre sus trabajadores. Así es. Me imagino que grado de discapacidad que también le permitan realizar una función. Sí, por supuesto, pero también hay una forma alternativa de cumplir que nosotros siempre, cuando lo conversamos, decíamos que ojalá no fuera la elegida, que uno puede subcontratar una empresa que tenga trabajadores que tengan condición de discapacidad, o también puede aportar a una fundación o a una corporación, ¿cierto?, que tenga la característica de apoyar a las personas con discapacidad. Pero la idea es justamente contratar a la persona. Claro, para que todos convivamos con estas personas, sepamos cómo llevarnos bien con ellas, para también darle la oportunidad a ellas que estén bien integradas en la sociedad. Sí. Oye, Paola, ¿y esta ley se ha ido cumpliendo con el tiempo? ¿Sientes tú o sabes que en Chile han ido dándose estos pasos para lograrlo? Sí, yo creo que la primera etapa de implementación, la Dirección del Trabajo en el sector privado, ¿cierto?, siempre es la que fiscaliza, y eso lo saben las empresas, el cumplimiento de la norma. Los contratos de personas con discapacidad hay que subirlos también a la plataforma de la Dirección del Trabajo, que es la que fiscaliza finalmente el cumplimiento de esta norma. Y yo creo que fue una ley bien añorada y bien, en el fondo, que se implementó bien y se vieron resultados.
Ahora, siempre en el fondo está a la disposición de los compañeros también, pero principalmente la empresa que contrata en el fondo dar las condiciones de infraestructura y si es que son necesarias, ¿cierto? No es llegar y contratar a una persona y olvidarse que contratamos a una persona que tiene una condición de discapacidad, sino que hacer que esa persona se incorpore a la estructura organizacional, ¿cierto? Y darle también puestos en el fondo que sean desafiantes, que no estén, por ejemplo, vinculados, como lo veíamos siempre, las personas que tenían una discapacidad, por ejemplo, como la ceguera, siempre estaban en los call centers contestando, ¿no? Que también puedan tener un puesto, ¿cierto?, de jefatura, que también su trabajo para ellos no sea monótono, sino que también sea desafiante, porque ellos son personas como todos nosotros, que tienen una limitación, y si es que en el fondo la discapacidad tenemos que mirarla en el fondo en relación a la sociedad. Uno tiene una discapacidad en relación a la sociedad completa, en el fondo. Entonces, claro, esa mirada, sí, esa mentalidad yo creo que fue cambiando de a poquito con la Teletón, ¿cierto? Y ya se consolidó en el fondo como una obligación legal en las empresas, y creo que muchas de ellas la han tomado de buena manera y lo han implementado de buena forma. Oye, Paola, y no sé, desde el punto de vista legal, ¿tú crees que, por ejemplo, si soy una persona con un nivel de discapacidad, estoy viendo que la empresa X no tiene a nadie con discapacidad, y yo sé hacer ese cargo, ese puesto, puedo ir y decir, deme el trabajo, sí puedo, pero que me digan no, ¿esa persona puede demandar a la empresa porque le diga no? La verdad es que si fuera siendo que no tiene a ninguna persona con discapacidad. Sí, el tema es que nosotros tenemos, si bien nuestra legislación laboral ha avanzado mucho en los últimos años, ¿cierto? En relación a los derechos fundamentales, nosotros no tenemos en el fondo conceptos como en Estados Unidos y en Europa, donde la etapa previa del precontrato o la etapa de selección incluso, que se entienda como que existe un vínculo donde nosotros pudiésemos en el fondo alegar derechos fundamentales o discriminación o algún tipo de garantía. Por lo tanto, como no existe un vínculo, ¿a dónde voy? Y le digo a la dirección del trabajo, ¿a quién? Claro. Entonces, siempre en el fondo, cuando yo creo una ley, tengo que, además de tener presupuesto para implementarla, pensar también quién va a fiscalizar esa norma, el cumplimiento de ella. Entonces, en este caso, la persona podría ir, solicitar este trabajo, pero si no se lo dan y alega discriminación, se caería un poco el sustento, porque no hay un vínculo con la empresa, no existe una etapa previa de relación. Entonces, un ciudadano X que sabe que esa empresa tiene más de tantos trabajadores y no tiene ninguno con situación de discapacidad, alguien puede ir a decir a la dirección del trabajo, claro, ¿sabe que la empresa X no está cumpliendo? Sí, y podría eventualmente la dirección del trabajo de oficio, que no siempre es así, digamos, podría fiscalizar. Ya. Hay fiscalizaciones que se hacen de oficio, pero generalmente son a petición del interesado o de los interesados. Perfecto. Paola, ¿y los chilenos, según tu mirada, somos inclusivos? Yo creo que vamos hacia la comprensión en el fondo de la inclusión. Yo creo que también nos falta entender lo que yo decía, que la inclusión es todo el tiempo, todo el año, y pensar cuando construimos, por ejemplo, una calle o cuando construimos el metro, una estación nueva, pensar en el fondo en tener acceso para las personas con distintos niveles de discapacidad. Pero yo creo que hay hartos avances. Había un cambio de mirada en los últimos años que... Hay que hacer también una aclaración, me parece, que es respecto a que inclusión se refiere a personas con una condición de discapacidad, no una persona de otra raza, de otro país, porque también se llama inclusión. Sí, o también se llama inclusión cuando es otra orientación sexual, o también se llama inclusión cuando eres negro, cuando eres gordo, cuando eres caribeño. Esta ley es inclusión laboral, por eso decía yo que esta era de inclusión laboral, que las empresas están obligadas a tener dentro de sus trabajadores, ¿cierto?, un 1% de personas con discapacidad, o cumplir alternativamente, como decía yo, que es subcontratar en el fondo a una empresa, ¿cierto?, que tenga personas con discapacidad, o también cumplir alternativamente dando esta donación que señala la norma. Perfecto. Pero es importante saber que existe esta exigencia legal en el fondo en las empresas hoy día, y que no es la sola buena voluntad, entre comillas. Claro, sino que es una exigencia, es una exigencia real. Y se ha comprobado, y con esto termino, Karim querido, que efectivamente el concepto de inclusión de personas con discapacidad mejora los ambientes laborales, hace que uno mire a su empleador de otra manera, en el fondo, genera más hartas cosas positivas, más empatía, genera un clima laboral distinto
distinto. Y eso creo que es muy Justo te importante. iba a preguntar eso, ¿en qué beneficia a una empresa tener una persona con discapacidad? Sí, adhiere más el trabajador a su empresa, a las políticas que tiene. Lo siente más humano, más sí, cercano. Así es. Y me imagino que el público que consume lo que esa empresa haga también siente que está aportando, digamos, a que tengamos una mejor sociedad. Así es. Sí, de todas maneras, y es importante saber si que las personas tienen que estar en el registro de discapacidad, ¿cierto?, de SENAI, o tienen que tener una credencial de discapacidad, en el fondo, para poder que esté en forma, porque la empresa de todas maneras va a pedir la justificación, porque hay niveles de discapacidad y hay algunas que son muy leves y no son evidentes. Claro. Entonces es importante que la gente sepa que tiene que tener estar en este registro, ¿cierto?, estar inscrito en esto para postular a las empresas. Claro, no es cosa de llegar cargos. a la empresa y decir, ¿sabe qué? Yo creo que me dé el puesto y yo sufro de la espalda, me duele tanto. Claro, no es así. No, hay que tener un Tiene grado de que capacidad tener acreditado por el la comprobante. SUCESO, que es la Superintendencia, ¿cierto?, de Seguridad Social. Hay algunos requisitos que cumplir, pero si nosotros nos fijamos también cuando hoy día postulamos algún cargo en el Estado, dentro de las preguntas que se hacen, preguntas si uno tiene algún grado de discapacidad, que lo ponga ahí. Y es más, algunas ofertas laborales de empresas o del Estado también señalan que son para personas con discapacidad, preferentemente algunas. Entonces creo que eso ha sido interesante, ese cambio en las empresas y en el Estado también, de considerar a las personas con discapacidad parte del equipo, parte de nosotros en el fondo como tal, y no solo un día, sino los 365 días, como siempre suelen hacer énfasis en la Teletón. Paola, en todo caso, la Teletón igual nos sensibiliza al respecto. Absolutamente. Independiente que haya gente que no le gusta, que haya gente que sí, que haya gente que diga que don Francisco, que haya todo, porque tú sabes todo lo que se habla en el entorno de la Teletón. Sí, por supuesto. Sin embargo, más allá de lo que esté sucediendo o no con la plata, de quién se queda con un porcentaje o no, sí es verdad que sensibiliza a la población. Sí. Este tipo de eventos. Son absolutamente horas donde uno efectivamente adhiere, comprende, empatiza con las historias, ¿cierto? Y yo creo que la capacidad de empatía social es muy importante para los cambios. Porque si yo nunca me pongo en el lugar del otro y no lo he vivido, es difícil que yo comprenda las dificultades que puede tener el otro. Cuando no hay una rampa, por ejemplo, para subir a la calle, cuando las calles están llenas de eventos de hoyos, llamados hoyos, común y corrientemente, ¿cierto? Evidentemente para uno es súper complejo de repente, para los adultos mayores, para los niños, con mayor razón para las personas que sufren de algún tipo de discapacidad. Perfecto. Así que ciudades más amigables también, 880, que es el concepto que se lleva hoy día, que sea una ciudad en que pueda fácilmente desplazarse un niño de 8 años y una persona de 80. Oye, mira qué concepto más bueno acabas de decir. Así es que vamos por las 880. Ciudades 880, ¿sí? Que sean amigables para un niño de 8 como para una persona de 80. Así es. Así es que feliz de que se haya hecho el lanzamiento hoy día de la Teletón y que además quienes nos ven hoy día sepan que existe la ley de inclusión laboral a la que pueden en el fondo echar una miradita, claro, ¿cierto? Acceder y saber que pueden postular a distintos cargos y desafíos profesionales también. Muy bien, Paola, gracias por esta información. Oye, pasémonos ahora en el tiempo que nos queda a lo que es el tema de los fraudes, el tema de estas estafas, no sé cómo se puede decir, y justamente quisiera que la primera pregunta fuese dirigida hacia aclarar qué es un fraude o qué es una estafa. En este caso, lo que está sucediendo acá con los ministerios y los convenios, ¿estos son fraudes, son estafas? ¿Qué es, Paola? La verdad es que la calificación jurídica, en el fondo, siempre la va a hacer el juez, como hemos dicho en ocasiones. Ya. Pero lo que sí podemos ver es que hay irregularidades, que se suelen llamar en el fondo estafas, porque cuando uno habla de engaño, piensa en estafa como tipo penal, porque efectivamente detrás de una estafa va a haber un ánimo de, efectivamente va a haber dolo, ¿cierto? Un ánimo de engañar al otro. Ya, por acción o omisión, hacer alguna estratagema, digamos, para engañar al otro, para hacerle creer una cosa que no es. Entonces podría caer dentro de la estafa del tipo penal de estafa, estafa residual, podría ser un fraude al fisco también, ¿cierto? Porque estas platas son de todos los chilenos que se destinan a través
través de postulaciones, ¿cierto?, a fundaciones o corporaciones para ser ejecutadas en beneficio de la comunidad. Y eso no hay que perder de vista, porque en el fondo toda esta información que va saliendo todos los días de fundaciones, corporaciones, ¿cierto?, se les adjudicó, ¿cierto?, a través de licitaciones directas, trato directo, que la ley lo limita a 4.600.000 pesos más o menos. Y no que más están por que sobre eso. No, porque el trato directo en sí mismo no es un fraude, no es un resquicio legal. El trato directo está permitido en la ley, solo que bajo ciertos requisitos que son bien estrictos, Okay. y no se han cumplido de esa manera, digamos. Ok, Paola, cuando esto está bajo una figura jurídica negativa, ¿cierto? Como estafa, robo, Fraude al fisco, sí. ¿se considera lo mismo aunque el dinero haya sido entregado voluntariamente? Sí, es ¿Me que ahí- entiendes sí, la figura, no? absolutamente. No es que va la persona y te engaña, Claro. sino que tú mismo dices, sí, tome la plata, Claro. y después el otro no te cumplió. Sí, es que ahí en el fondo entramos en los tipos de delitos de los funcionarios públicos. Ya. Queda para hablar harto que se modificó la ley en relación y las sanciones también penales, porque acá hay una interacción entre privados y públicos, ¿cierto?, a través de una ley, ¿cierto?, que no se cumplieron los requisitos finalmente. Entonces, los funcionarios públicos, primero que todo, ¿cierto?, están sometidos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, al estatuto administrativo o el estatuto municipal, ¿cierto?, pero que es súper restrictivo. Solo a los funcionarios públicos se les permite hacer lo que está en la ley, no más allá, Ya. la legalidad, ¿cierto? Y en el fondo la ley de compras públicas dice que el trato directo, ¿cierto?, está permitido cuando, por ejemplo, hubo una licitación público-privada y no hubo oferentes, ¿cierto?, cuando es muy específico el producto, cuando no hay muchos oferentes que lo hagan, cuando está la seguridad pública, ¿cierto?, comprometida. Son requisitos, son 5 requisitos súper, en el fondo, inexcusables, digamos, por decirlo de alguna manera, y este tope que lo pone la misma ley dice ya, usted además de cumplir con todos estos requisitos para el trato directo, no puede ser más allá, ¿cierto?, de hoy día, porque está en UTM, dice 100 UTM, que son alrededor de 4.600.000 pesos, 700.000 pesos como máximo hoy día. Y si yo paso de eso, ya estoy incumpliendo la ley de compras públicas, porque por algo me pone un tope para evitar justamente estos fraudes a la ley. Ya. Y hemos visto en todas las noticias, ¿cierto?, y la información es que todas las platas, en el fondo, que se entregaron a través de a las fundaciones o corporaciones fueron más de esa plata. Pero no de los cambia la 4.600.000. figura que te la hayan entregado consentidamente. No, ahí habría que ir a los tipos penales, Ya. en el fondo, para aplicar a los funcionarios públicos. Y ojo, que el jefe de servicio siempre es responsable del servicio. ¿Se puede hacer que ese dinero regrese si lo entregué voluntariamente? O sea, lo han pedido. De hecho, lo primero que dijo, ¿cierto?, el ministro de Justicia hace un par de semanas atrás fue que Devuelvan la plata. Devuelvan la plata, claro, efectivamente. Y las corporaciones, en el fondo, o fundaciones, dijeron no, porque nosotros hicimos parte del trabajo, no vamos a devolver todo. Ok. Interpusieron recursos, ¿cierto?, y se asesoraron para no tener que devolver esta plata. Ok, ahora, ¿cómo llegas, cómo puedes asociar de alguna manera para el público, que es el más común, digamos, todo lo que nos sucede a los ciudadanos de a pie, cuando te entregan, por ejemplo, un cheque sin fondo? ¿Eso también constituye un delito en este momento? Sí, constituye un delito que ha sido histórico, el Sí, giro claro. doloso, ¿cierto? Y se llama doloso justamente por el dolo, porque yo, en el fondo, a sabiendas que no tengo plata en la cuenta corriente, ¿cierto?, doy Puede este ser a cheque. sabiendas, pero también puede ser de equivocación. También puede ser un error, digamos, pero es un tipo penal objetivo, por lo tanto no tengo Ya. la posibilidad de decir que fue culpa. Pero la verdad es que el cheque, desde el Pacto de San José de Costa Rica, que nadie puede ir, puede ser privado de libertad por deudas, ya perdió como esa fuerza que tenía el cheque en un tiempo que la gente se preocupaba, ¿cierto? Porque Está decía, preso por cheque, está preso claro, por cheque. Claro, ya no se da eso por este pacto. Y nosotros, cuando como país firmamos y ratificamos convenios internacionales, están a nivel constitucional y después bajan a una ley, por lo tanto ya nadie está privado de libertad, ¿cierto?, por un giro doloso. Pero lo importante es decir que en este trato directo que hemos hablado, ¿cierto?, que no es ilegal mientras se cumplan con los requisitos, hay garantías. Porque la ley dice que hay distintas garantías que tienen que dar las empresas o las fundaciones o corporaciones. Garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo, o sea, de que efectivamente yo voy a cumplir lo que me comprometí a través de este trato directo. Y en muchos casos de esto no se pidió esa garantía de fiel cumplimiento. Ya.
hay garantías que no se le pidieron a las empresas, entonces no tengo cómo, en el fondo, de alguna manera, cobrar esa garantía o retenérsela a la empresa hasta que no me cumpla, porque hay dos posibilidades siempre frente a una obligación incumplida, a un contrato incumplido. Que yo pida, ¿cierto?, que se cumpla, que es lo primero, porque si yo contraté a alguien para hacer algo es porque lo necesito. Si yo quería que me remozaran las plazas es porque necesitaba remozar las plazas para esa comunidad. Entonces lo primero que puedo exigir judicialmente, y esto yendo más allá de que haya un delito, desde el punto de vista del cumplimiento contractual, ¿cierto?, que me cumpla, o sea, que me pinte las bancas, o que, no sé, lo que sea que lo cumpla. Si no quiere o no puede porque no tiene la experiencia, porque había muchas fundaciones que hicieron este trato directo que su giro era otro distinto al pintar bancas, por ejemplo, en el fondo me devuelva lo invertido y los perjuicios que me causó esto en el ámbito civil. Ya. Y eso, la búsqueda del tipo penal, ¿cierto?, lo va a hacer el Ministerio Público, lo va a determinar el juez, ¿cierto? Y las personas jurídicas hoy día también son objeto de sanciones penales, no nos olvidemos, antes no era así, eran solo las personas naturales como nosotros, pero las personas jurídicas hoy día, bajo ciertos tipos de delitos, están afectas incluso a la disolución de ellas por esta infracción de ley. Ok, es como la desaparición. Paola, Claro. tenemos que despedirnos, Sí. me indican, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Sí. Que estés muy bien, gracias por haber venido. Nos vemos el próximo jueves. Sí, si Dios quiere. Un saludo a todos, lindo fin de semana. Gracias, que tengas tú también un lindo fin de semana. Vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal.